sé si sabéis, si sabréis que estamos predicando, haciendo una secuencia de los libros proféticos, los profetas menores concretamente. Ya estamos casi acabando. Y hoy toca predicar del libro de Sofonías, que seguramente os cueste encontrarlo en el texto de la Biblia, dentro de la Biblia, porque normalmente no se predica tanto de estos profetas menores, pero nosotros nos lo hemos propuesto así y yo creo que está siendo bastante interesante. No sé si recordáis, los que estuvisteis el último día, si lo recordaréis, que predicó Javier acerca del profeta Amós, ¿no? Y habló de la justa ira de Dios, ¿no? Era el mensaje principal que tenía el libro de Amós. Y también nos comentaba Javier que esa ira de Dios tiene que ver con nosotros, para poder entender su misericordia. Y nos recordaba también cómo mucha gente veía a Dios. Nos ponía el ejemplo, un ejemplo muy infantil, no sé si lo recordáis. ¿Alguno lo recuerda? El abuelito de Heidi, sí. Pues no, Dios no es el abuelito de Heidi, ni es bueno, bonachón, tierno, transigente, no. A Dios le podemos conocer a través de las Escrituras, ¿no? Y quería dar alguna pincelada más en cuanto al tema que trató Javier el domingo pasado para introducir el libro de Sofonías, ¿no? La ira divina es una expresión de la justicia y de la santidad de Dios. La ira de Dios surge, de la ira de Dios surge su voluntad de gracia salvadora. Hemos cantado su gracia sublime hace poco. Y encadenando todas estas cosas, de su gracia salvadora también surge un remanente, un pueblo que le busca y que le sirve. Pero también es necesario que Dios juzgue con justicia al mundo. Si hubiéramos vivido en la época de Lot, todos sabéis quién fue Lot, ¿no? El sobrino de Abraham, que le tocó vivir en la época de Sodoma y Gomorra. Le podemos haber preguntado si él, le hubiera gustado que no se hubiera ejecutado de alguna manera o hecho la justicia de Dios por medio del juicio que Dios mandó contra Sodoma y Gomorra. O a Noé también le podíamos haber preguntado, porque dice que la maldad del hombre era sobremanera grande, ¿no? Y Dios se arrepintió de haber creado al hombre y tuvo que mandar juicio. Y a lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios manda juicio en diferentes ocasiones, porque Dios es soberano y a Él es al quien le corresponde establecer la justicia, no a nosotros. Y también Dios es un Dios justo, no es un Dios vengador, en el sentido de vengativo, sino que vindica, defiende al justo, defiende la causa del justo, ¿no? Él es el que hace justicia al que sufre injusticia. Y por último, Dios es también un Dios celoso de su pueblo, de aquellos que le buscan de todo corazón, ¿no? Y un elemento común que hemos visto en todos estos profetas, hemos visto Joel, Amós, Abdías, Nahum, Habacuc, un elemento común es el juicio de Dios, pero también hay una esperanza, ¿no?, para un remanente, para un pueblo que aún queda. Son los dos elementos comunes que podemos ver. Si lees los bosquejos de estos libros, ves que Dios establece juicio sobre su pueblo, también sobre naciones vecinas al pueblo de Israel, pero también hay una esperanza, ¿no?, de restauración. Eso es importante también que lo tengamos en cuenta en esta mañana, que Dios
establece juicio porque es justo, pero también tiene misericordia y quiere tener un remanente, un pueblo que aún le busque y que le sirva. Decía que que Javier había puesto el ejemplo de que Dios no es el abuelito de Heidi. Pero si nos vamos al otro extremo, Dios tampoco es un justiciero, un vengador, al estilo del western, que aparece el malo de la película con 2 pistolas en las cartucheras y se pone a disparar indiscriminadamente, ¿no? Dios tampoco es así, ¿no? Sería, digamos, el polo opuesto. Y todas estas profecías que hemos ido viendo a lo largo de estos profetas menores son advertencias que a veces se repiten de las consecuencias de romper el pacto que Dios había establecido con su pueblo, con Israel. Si miramos el libro de Éxodo, Dios se reveló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Aquí ya empieza a mencionar el pacto, ¿no? Y más adelante, en Éxodo 24, dice que Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. O sea, que hubo un pacto de mutuo consentimiento. Por una parte Dios y por otra parte el pueblo de Israel al cual él había escogido. Y aún más, Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. O sea, que el pueblo de Israel se había comprometido a mantener el pacto con Dios, ¿no? A guardar sus mandamientos, todas sus leyes. ¿Y por qué es importante el mensaje de los profetas hoy en día? Si leemos en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para enseñar, para instruir en toda justicia. El verbo empleado es theopneustos, que quiere decir no tanto inspirar, sino exhalar o expirar. O sea, la misma palabra de Dios estaba en los profetas. Era lo que Dios quería decir a través de los profetas. Y es importante porque Jesús también lo confirmó. Estando con los discípulos en el camino de Emaús, les empezó a enseñar todas las escrituras desde Moisés, los salmos y todos los profetas, ¿no? O sea que Jesús mismo no restó importancia al testimonio de los profetas. Y más adelante Pedro, maestro y apóstol de la Iglesia, lo corrobora en 2 de Pedro 1:19-21, dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿no? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Pues esa era la breve introducción que quería exponer y vamos a entrar ya en el texto de Sofonías. En el capítulo 1, en el versículo 1, dice: palabra que Jehová dirigió a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Aquí vemos también dónde se desenvuelve la profecía de Sofonías, que es en el reino de Judá, ¿no? De los profetas que hemos visto, unos predicaban o profetizaban en el reino de Israel, el reino del norte, y otros profetizaban en el reino del sur, o sea, en Judá. Pues Sofonías profetizó en el reino de Judá. Es interesante saber qué significa el nombre de Sofonías, que en hebreo significa sepan ya, que incluye el nombre del Señor también. Ya significa Yahvé o el Señor.
y significa que el Señor ha escondido o a quien el Señor ha guardado. Y es que puede ser que hubiera nacido en el reinado de Manasés, que reinó del 696 al 642 a.C., en una época de apostasía y de persecución. Dice el libro de Crónicas que hizo lo malo delante de Dios. O sea, que tuvo que ser una época complicada para aquellos que buscaban o querían seguir al Señor. Y puede ser que por eso le pusieran ese nombre, el Señor ha escondido y el Señor, o a quien el Señor ha guardado. Y luego vamos a ver con qué propósito, ¿no? Con el propósito de traer un mensaje, una advertencia al pueblo de Israel. También es el único libro profético en el que se presenta su genealogía hasta la 4ª generación, tal vez para indicar que era una persona de alto rango. Algunos identifican a este Ezequías que hemos leído como el monarca que hubo del mismo nombre, 4 generaciones anteriores, ¿no? Y este puede ser que le permitiera estar al tanto de todos los asuntos del gobierno, administrativos, que luego denunciaría, ¿no? Que no se estaban haciendo bien. Y también es interesante saber el trasfondo histórico en el cual profetizó Sofonías. Hemos leído que profetizó siendo Josías, rey de Judá. En el libro de Crónicas, segunda de Crónicas 34:8, nos relata cómo fue el reinado de Josías. También en Segunda de Reyes lo podemos ver. Y 2 hechos importantes ocurren. Que el libro de la ley se había olvidado por completo. De hecho, restaurando el templo, encuentran el libro de la ley, que se cree que era el libro de Deuteronomio. Si te puedes preguntar cómo es posible que el pueblo de Israel se hubiera olvidado de las Escrituras, de aquello que Dios les había dado, y les había dado también para que lo guardaran y lo cumplieran, ¿no? Pues haciendo la restauración del templo encontraron el libro de la ley. Ni sabían que era el libro de la ley hasta que lo leyeron delante del rey, ¿no? Y por otro lado también Josías retomó tradiciones perdidas. También el Señor les había mandado que celebraran ciertas fiestas en memoria de lo que Dios había hecho con ellos, ¿no? La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Todo eso se había perdido. A ese punto había llegado la degradación, ¿no? O el deterioro en el pueblo de Israel. También como consecuencia de muchos reyes anteriores que hicieron lo malo delante de Dios. Y al final abocó a esta situación. Y voy a leer solo un poco de lo que hizo Josías, también para entender un poco el contexto. Dice que en segunda de Crónicas 34, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David, su padre. Interesante ver cómo un niño de 8 años puede buscar a Dios. Yo creo que los niños con esa edad pueden buscar a Dios, porque Dios se revela de esa manera también. Y dice que a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Asera, esculturas e imágenes fundidas. Por ese derrotero se había ido el pueblo de Israel, a adorar dioses paganos que Dios le había prohibido que adoraran, ¿no? Y como he comentado antes, limpió toda la tierra de estos ídolos, de estos lugares altos, y también la casa, refiriéndose al templo.
y traían dinero para restaurar el templo de Dios, para pagar a los restauradores. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Entonces Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y Safán fue a dar reporte de cómo iban las reformas, y también le dijo: he hallado un libro que Hilcías me ha dado. Y lo leyó Safán delante del rey y rasgó sus vestidos. Y dijo: id y consultad a Jehová por mí y por el resto de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro. Se dieron cuenta, o Josías se dio cuenta del deterioro, ¿no?, de la decadencia de la religiosidad judía, ¿no?, de no estar cumpliendo con el pacto que Dios les había dado. Y como he dicho al principio, los libros proféticos que hemos visto hasta ahora tienen dos mensajes principales, uno de juicio y otro de esperanza de restauración. Y con con Sofonías también sucede. Y vemos que el juicio empieza primeramente por su pueblo. El mensaje de juicio no es muy bien recibido en nuestra cultura del siglo XXI, posmoderna, pluralista, tolerante. No es que nosotros, los creyentes, no tengamos que ser tolerantes, pero hasta cierto punto, ¿no? Si invade, digamos, lo que Dios ha establecido, no puede ser tolerante. No puede ser tolerante con el pecado, con la injusticia, ¿no? Y seguramente en muchas iglesias se predica acerca del juicio de Dios, pero forma parte del mensaje de las Escrituras. Y nosotros, como iglesia, como nos hemos propuesto hacer una predicación sistemática de todos los libros de la Biblia, pues tenemos que predicar del juicio, de lo que está escrito, no de algo que nos inventemos. Y es curioso lo que escribió un teólogo acerca del protestantismo liberal de finales del siglo XIX. Un tal Richard Niebuhr. Porque el protestantismo liberal huye o no quiere oír mucho acerca del juicio. Pues este teólogo decía: un Dios sin ira trajo a seres humanos sin pecado a un reino sin juicio por medio del ministerio de un Cristo que no estaba en una cruz. Dicho de otra manera, si no hay una expectativa de juicio, del justo juicio de Dios, ¿para qué vino Jesús a morir en una cruz? Puede que sea una descripción extrema del liberalismo dentro de la Iglesia, pero es cierto que esta teología se va infiltrando en muchos seminarios, en universidades y en la propia Iglesia, ¿no? Y no sé si habéis leído el texto de Sofonías, pero realmente impacta bastante, ¿no? Sus primeros capítulos, ¿no? Parece un poco el juicio que Dios dijo que iba a venir en los días de Noé. Pero es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios, así lo dice su palabra, ¿no? Si Dios es juez justo, juzgará
tanto a su pueblo como a todo ser humano. Y hay una anécdota. En una ocasión le preguntaron a la hija de Billy Graham, sabéis que fue un evangelista muy famoso, más bien del siglo anterior, bueno, de este todavía, pero estadounidense, y la preguntaron que cómo pudo Dios permitir los atentados del 11 de septiembre, ¿no?, del 2001, de las Torres Gemelas. Y la respuesta de ella fue: Dios está tan triste como nosotros por todo lo acontecido, por la cantidad de víctimas humanas que ha habido, ¿no? Pero poco a poco le hemos ido echando de nuestras escuelas, de nuestras leyes, de nuestros gobiernos y de nuestra vida. Y de alguna manera era consecuencia, ¿no?, de haber dejado de buscar a Dios, ¿no? Que Dios era un caballero y se había marchado. Era lo que decía esta mujer. Se había marchado porque la habían echado. Pues vamos a ver un poco cuáles eran los pecados, ¿no?, de Judá, que Sofonías empezó a denunciar. Vemos en el versículo 4 que algunas personas adoraban a Baal, que era un dios pagano, ¿no?, establecido en muchos pueblos vecinos a Judá. No sé a quién le he dado Deuteronomio 5, 6, 7. A ti, Ángel, ¿lo puedes leer? O a Manoli, entonces. Pues estaba claro el mandato que yo le había dado, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, muchas personas adoraban a Baal. Baal era el dios de la fertilidad y de la prosperidad. Y hoy en día podemos pensar, no hay ídolos, pero sí también, no en forma de estatuas, pero aquello que nos aparta de Dios. El dinero puede ser el dios de la prosperidad y de la fertilidad, ¿no? O sea que el mensaje también tiene que ver con nosotros. Dice también que algunas personas adoraban a las estrellas, no al Señor. ¿Puedes leer, Ángel, Deuteronomio 4:19? También era una advertencia clara de parte de Dios. ¿Y Isaías 40, 25 y 26? También la escritura es clara en este sentido, ¿no? Y en un programa de televisión que se titulaba Buscando desesperadamente algo, pues hacía como un reportaje de aquellas religiones, ¿no?, que buscaba o que busca mucha gente, ¿no? Ocultismo, nueva era, otras religiones orientales, el taoísmo, ¿no? Pero vemos que Dios rechaza todo esto, ¿no? Otro de los pecados que declaraba
Sofonías a Judá es que algunas personas adoraban a Milcom, que era un dios amonita, y al Señor a la vez. Y la escritura es clara, ¿no? Dice que no podemos servir a dos señores, porque aborrecerás a uno y amarás a otro, o viceversa, ¿no? Y en esta sociedad tan pluralista podemos caer en el error del sincretismo religioso, que es coger un poco de cada religión y hacer una mejor, vamos a decir. Dios es celoso de su pueblo y tiene derecho a una lealtad exclusiva, ¿no?, de nuestra parte. Transigir, minimizar riesgos, mezclar nuestra religión e involucrarnos en una adoración multiconfesional es invitar al juicio de Dios. Otra de las cosas que también denuncia Sofonías es que algunas personas ya no seguían al Señor. Está leyendo un libro de un comentario de Sofonías que hace mención que en el Reino Unido el 70% profesan ser creyentes, pero que actúan como si Dios no existiese. Son ateos en términos prácticos y en realidad no conocen al Señor. No sé el porcentaje que podría haber aquí en España, pero seguro que nosotros no somos mejor que los ingleses. O sea, que lo que cuenta realmente no es tanto lo que crees, sino lo que haces, ¿no? Lo que haces con tus hechos, o lo que manifiestas con tus hechos. Y por último, otra cosa que denuncia Sofonías, que les dice a Judá: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Eso también es considerado un pecado, ¿no? Ignorar a Dios. Su filosofía era: ni bien ni mal nos hará el Señor, aunque hubieran quebrantado el pacto de Dios. Hay un escritor que describe esto como un ateísmo práctico, ¿no? Que no es que diga Dios no existe, sino que Dios no importa. En una palabra, Dios se ha vuelto irrelevante. O sea, un ateísmo práctico es lo que tú manifiestas con tus hechos, no tanto lo que piensas. Y vemos un poco en Sofonías 1.13 y Sofonías 1.18 vemos el juicio que va a sobrevenir sobre Judá. Dice: por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. O sea, en el día del juicio no te va a valer nada. Al pueblo de Judá no le iban a valer ni sus bienes, ni sus casas, ni sus viñas, ni su oro, ni su plata.
Y es importante que los mensajes de los profetas son advertencias, por lo cual el pueblo de Judá tendría que haber estado atento. Si leemos un poco más en el libro de Segunda de Crónicas, vemos que un poco más tarde, en el reinado de Sedequías, como 40 años más tarde, los caldeos invadieron Judá y se cumplió lo dicho por el profeta Sofonías. Habían estado advertidos, pero sin embargo los reyes que vinieron a continuación de Josías siguieron haciendo lo malo. Dice en Segunda de Crónicas que 36, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni virgen, anciano ni decrépito, todos los entregó a sus manos. Quemaron la casa de Dios y derribaron el muro de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos de valor. Esta profecía también fue dada por Jeremías, que fue contemporáneo de Sofonías. Pero no quiero quedarme en esta mañana solo con el juicio, con la justa ira de Dios, sino que Dios es un Dios de oportunidades, ¿no? Y vemos como en Sofonías capítulo 2, Dios da un lugar al arrepentimiento, ¿no? Para volverse a Dios. Dios no es alguien que aplica justicia implacablemente. Dice Sofonías: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes de que tenga efecto el decreto y el día que se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. O sea, sed humildes, humillaos. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. O sea que hay lugar para el arrepentimiento también. Luego más adelante vemos cómo Dios también establece juicio a las naciones vecinas: Filistea, Amón y Moab, Etiopía y Asiria, todos los pueblos que rodeaban Judá. Y es que el libro de Sofonías también nos enseña que Dios juzgará también justamente a las naciones y que cuida de su pueblo incondicionalmente. Estos pueblos fueron también invasores de Judá, de Israel, pero también Dios hace justicia a su pueblo por medio del juicio a estas naciones, ¿no? Y ya en el capítulo 3, Sofonías aún habla más claro, ¿no?, acerca de los pecados de Judá. Dice: sus príncipes son en medio de ella leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos, que no dejan ni un hueso para la mañana. Sus profetas son altaneros, hombres fraudulentos, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Todo esto profetizaba a Sofonías, ¿no?, al pueblo de Judá. Y ya al final del libro de Sofonías, al final del capítulo 3, en los versículos del 9 al 20, vemos que se abre un rayo de esperanza, ¿no? He dicho
al principio que Sofonías trata dos temas importantes, el juicio y la esperanza de restauración. Ya eso es a lo que nos tenemos que aferrar, ¿no? Por un lado, Dios promete un glorioso futuro para el remanente de los creyentes. Dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El resto de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los atemorice. También en estos últimos versículos vemos cómo Dios pide una respuesta gozosa de este remanente. Dice, canta, hija de Sión, da voces de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha retirado su juicio contra ti, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, no temerás ya ningún mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, que no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. Yo creo que en estos versículos podemos ver que el propósito de Dios último no es juzgar, pero Él, siendo un Dios justo, tiene que juzgar todo aquello que está mal. Y al final de los versículos del capítulo 3, Dios proclama una restauración final para ellos. Dice, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, salvaré a la oveja que cojea y recogeré a la descarriada. Cambiaré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré y os daré renombre y fama entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio ante vuestros propios ojos, dice Jehová. Sabemos que el pueblo de Judá fue 70 años cautivo por los caldeos, pero ese cautiverio terminó y pudieron volver y restaurar el templo, las ciudades, las murallas. Entonces hay una esperanza de restauración para el pueblo de Dios, no solo para el pueblo de Judá, también para nosotros. Y quiero terminar con unos versículos del apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses. También en el Nuevo Testamento nos habla del juicio, de la justa ira de Dios. Hablando el apóstol Pablo, dice, hablando de los creyentes de Macedonia y Acaya, que eran dos regiones de Asia, dice, ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pues con este versículo quería terminar. Que Dios os bendiga.